Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Edgar Fernando Valdés, soy alumno de la Maestría de Migración de Sistemas de la UNITEC Campus Sur y en esta ocasión estoy presentando el video del entregable final de la materia de Estrategia de Migración de Sistema que nos da el profesor el doctor Joel Ledo. Para empezar, vamos a definir lo que es un riesgo. Un riesgo se define como la combinación de la probabilidad de que se produzca un evento y que tenga consecuencias negativas. Digamos que es la definición de la literal de la Real Academia. En el plano de los proyectos es algo muy parecido. Un riesgo implica las amenazas de sufrir daño o pérdida, que es el resultado negativo, y también incluye las oportunidades, que estos se traducen en ser los resultados positivos. Mm, la administración del riesgo es el medio a través del cual la incertidumbre se maneja de forma sistemática con la finalidad de disminuir la probabilidad de ocurrencia de resultados negativos y aumentar la probabilidad de lograr los objetivos del proyecto. Existen dos, digamos, fases con las que se evalúan los riesgos o se controlan más bien los riesgos. Una de ellas es la evaluación del riesgo. Digamos que esta evaluación del riesgo es probablemente el paso más importante en el proceso de gestión de riesgos y también el paso más difícil y con mayor posibilidad de cometer errores. Durante esta etapa se deben identificar los diferentes riesgos existentes, determinar la probabilidad de la ocurrencia y las consecuencias que podría generar el no clasificarlos de la forma más adecuada. Eh, Esta clasificación obviamente se tiene que hacer en base a la criticidad o peligrosidad con la que se presenta ese riesgo, ¿no? En un segundo lugar de estas digamos, fases que controlan o gestionan los riesgos, se encuentran las técnicas y estrategias necesarias para gestionar los riesgos que presenten mayores probabilidades de impacto, así como también establecer las acciones a ejecutar en respuesta de estos eventos. Digamos que aquí entraría el tema al que vamos a explicar el día de hoy, que es la comparación de dos herramientas de gestión de riesgo de proyectos. Antes de llegar a esa comparación, vamos a hablar de unas fases que eh, son importantes mencionarlas para entender más o menos cómo se deben de clasificar unos riesgos, ya que estas fases se tienen que plasmar en las herramientas. Eh, una de estas primeras fases de las que habla eh, para que se controlen los riesgos es la planificar la gestión de los riesgos. Eh, Al igual que cualquier otro aspecto relacionado con la gestión de los proyectos, la prevención de riesgos y la organización de respuestas ante estos cuando lleguen a ocurrir deben estar sometidos a una cierta planificación. Eh, digamos que como la gestión del riesgo tiene un carácter iterativo, la fase de planeación debe de revisar mm, cada ciclo que se presente, ¿no? Escoger metodologías, asignar roles y responsabilidades, definir tipos y categorías de riesgos y distribuir recursos son algunas de las áreas fundamentales que se deciden en esta etapa. La otra etapa es la identificación de los riesgos. Esta consiste en aquellos riesgos que se puedan afectar más bien, perdón, al desarrollo del proyecto e informarse acerca de sus características. Dicen que el peor riesgo es aquel que no se identifica. Dado que se sabe de su existencia, se deben tomar medidas necesarias para que no influya en el desarrollo del proyecto. Una vez que este riesgo se identifica, se tienen que atacar de inmediato. Obviamente, para que esto se dé, se deben de implementar algunas de las herramientas de monitoreo necesarias para identificarlo. Otra de las, digamos, fases que controlan el riesgo es realización de análisis cualitativos. Eh, Dado que no se trata de de un análisis que se tenga que caracterizar porque es muy preciso, se puede realizar en una primera vez, en una primera instancia y a modo de un filtro.
debido a que es, digamos, sencillo y rápido el hacerlo para que nos dé una respuesta, aunque no sea la más exacta, pero sí muy útil. Supera, si el proyecto o la acción supera digamos, el resultado de este análisis, se tiene que someter a un análisis cuantitativo, que ese es un poco más complejo y avanzado, y del cual es el que a continuación mencionamos un poco, no vamos a entrar a detalle. No voy a entrar a detalle. Este análisis se trata de analizar el riesgo, los riesgos más completos, pero también los más complejos. Este análisis consume una mayor cantidad de tiempo y realmente este análisis es muy aconsejable que se contraten a personas expertas en esta materia para llegar a los resultados más deseados. No puede hacerse tan sencillo. El siguiente paso es la planificación, la siguiente fase es la planificación de la respuesta ante el riesgo. A esto se refiere, no es otra cosa más que tener planes de acción ante la presencia de riesgos. Eh, estos planes de acción van a permitir concentrarse en la prevención para evitar que se vuelvan a aparecer y transferir a agentes externos o mitigar sus efectos. Cuando los riesgos no se pueden evitar, lo cual debe de ser solo justificable en caso de que el control de las circunstancias esté fuera de nuestro alcance, se deben elaborar planes de contingencia que permitan una actuación coordinada y correcta. Y por último, hablamos del monitoreo de riesgos. En este monitoreo de riesgos son herramientas que deben de tenerse ahí como para tener una especie de alarma cada que se presente un riesgo y tener ahí un monitoreo ya previsto, ya definido para que los riesgos los podamos detectar de una forma oportuna y evitar que afecten el proyecto. Pues bien, a continuación vamos a definir las dos herramientas que decidimos para esta comparativa. Una de ellas es el Risky Project. El Risky Project es una herramienta que es justamente análisis de riesgos de proyectos integral y es además un software de gestión. Eh, este software permite a los usuarios realizar simulaciones del costo del proyecto y programar el uso de eventos y riesgos e incertidumbres discreta definida por las estimaciones de 3 puntos. Análisis de costos y riesgos del cronograma. Permite al usuario crear ajustada del riesgo. Digamos que tiene varias funcionalidades. Ahí menciono en la presentación, pongo ahí 3, 4 puntos que son importantes, que son simula escenarios, que son escenarios completos y ahí manda alguna evaluación de riesgos que se puedan presentar ante un escenario. Este software, el Risky Project, también permite desarrollar planificaciones y análisis cuantitativos de riesgos. Entre otras funcionalidades también se integra con Microsoft Project, herramientas de Oracle y algunas otras aplicaciones de gestión de proyectos. Permite también registrar riesgos y darles una prioridad, definir matrices de riesgos, análisis de Monte Carlo. Digamos que es una herramienta que permite ejecutarse a modo solo, o sea, solo o a modo agregado con el Microsoft Project como un agregado más. Eh, la forma de registrar los riesgos es muy sencilla. Personaliza categorías de riesgos, asigna riesgos a recursos. Eh, digamos que son de las funciones que veo que son muy útiles. También permite visualizar matrices de probabilidad de impacto. Entonces es muy útil. Otro de los software que escogimos es la herramienta de SRISC. Esta, esta herramienta contempla todos los aspectos del proceso de gestión de riesgos, desde la identificación inicial del riesgo, pasando por la evaluación y análisis, hasta la mitigación y el monitoreo administrado por los incidentes, y garantizando la ejecución de las acciones y la debida comunicación.
Como conclusión, yo puedo decir que de las herramientas que mejor se comportan o siento que son un poco más claras, para mí es el IT Risk. Eh, Siento que debemos de tener bien claro los riesgos que se pueden presentar en una empresa y tratar de mitigarlos. Para mi parecer, el IT Risk, el Risky Project, perdón, es una de las herramientas considero más amigables y que nos dan información muy valiosa al momento de eh, administrar y monitorear un riesgo. Por mi parte es todo. Espero haya sido muy claro y entendible este video y muchas gracias por su atención.